Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta, y no es para menos. Si eres fanático de las series turcas, y especialmente si has seguido de cerca las carreras de dos de sus estrellas más queridas, este vídeo es para ti. Prepárense porque la información que vamos a compartir hoy es impactante. Se trata de Can Yaman y Demet Özdemir, y lo que hemos descubierto sobre ellos es algo que nadie se esperaba. Así que quédense con nosotros porque vamos a desgranar cada detalle de esta sorprendente noticia. Y si todavía no lo han hecho, aprovechen ahora para hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empezamos. Bueno, como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y, cada vez más, a nivel internacional. Sus caminos se cruzaron de manera muy significativa en la serie que los catapultó a la fama mundial, Erkenci, donde interpretaron a Can Divit y Sanem, respectivamente. La química entre ellos era innegable, palpable. Cada escena que compartían era un torbellino de emociones, de miradas que decían más que 1000 palabras, de sonrisas cómplices y de una tensión romántica que mantenía a millones de espectadores al borde de sus asientos, noche tras noche. Y no nos engañemos, esa química no se limitó a la pantalla. Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet no tardaron en surgir. Se les veía juntos fuera del set compartiendo momentos, y la complicidad en las entrevistas y eventos públicos era evidente. La prensa y los fans se volcaron en especular sobre su relación. ¿Eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo? ¿O había algo más profundo entre ellos? Las redes sociales ardían con fotos y vídeos, y cada aparición pública conjunta era analizada al milímetro. En aquel entonces lo que parecía una relación idílica, llena de pasión y entendimiento, capturó la imaginación de miles de personas. Se convirtieron en la pareja de moda, la pareja de ensueño de la televisión turca, y muchos soñaban con verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. La serie terminó, pero el interés en su relación continuó. Sin embargo, el tiempo pasó, y aunque ambos han seguido cosechando éxitos en sus carreras, sus caminos personales, o al menos lo que conocíamos públicamente, parecieron separarse. Can se fue a Italia a probar suerte en nuevos proyectos, y Demet continuó triunfando en Turquía. Y aquí es donde entra la noticia que nos ha traído hoy aquí, una noticia que ha dado un giro completamente inesperado a lo que pensábamos saber sobre ellos. A veces, la vida nos sorprende de las maneras más insospechadas, y parece que el destino ha decidido jugar una vez más con las expectativas de los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir. La fecha de hoy, 12 de noviembre de 2025, será recordada por muchos como el día en que la verdad, o al menos una parte importante de ella, salió a la luz. Lo que ha sucedido es que tras años de especulaciones, de idas y venidas, y de una aparente distancia profesional y personal, ha surgido una información que sugiere una reconciliación, o quizás un acercamiento significativo entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y no hablamos de un simple encuentro casual o una foto borrosa tomada por un paparazzi. Estamos hablando de algo mucho más concreto, algo que ha sido confirmado, aunque sea de forma sutil por algunas fuentes cercanas y, lo más importante, por indicios bastante sólidos. Resulta que, según lo que hemos podido investigar y contrastar, Can Yaman y Demet Özdemir estarían trabajando juntos de nuevo en un proyecto secreto. Y no se trata de una repetición de Erkenci, ni de una participación especial en alguna serie de televisión. Hablamos de un proyecto completamente nuevo, ambicioso, y que los reuniría en pantalla después de tantos años. Pero aquí viene lo realmente impactante, los detalles de este proyecto son tan reservados que apenas se ha filtrado nada. Lo que sí se sabe es que es una producción de gran envergadura, con miras a una audiencia internacional, lo que explica la presencia de ambos actores, que ya tienen una base de fans muy sólida fuera de Turquía. Pero la sorpresa no termina ahí. Las mismas fuentes que hablan de este nuevo proyecto también sugieren que la colaboración profesional podría haber reavivado la llama personal. Es decir, y aquí es donde la especulación se vuelve más intensa y emocionante, parece que Can y Demet no solo estarían trabajando juntos, sino que también estarían dándose una segunda oportunidad en el ámbito sentimental. Imaginen la escena, dos estrellas que conquistaron al mundo juntos, que compartieron una química explosiva en la pantalla, que vivieron una relación pública que capturó la atención de todos y que
Luego, por razones que nunca quedaron del todo claras para el público, tomaron caminos separados. Ahora, años después, vuelven a unirse, no solo profesionalmente, sino quizás también en sus vidas personales. Es el tipo de historia que parece sacada de una película, ¿verdad? Hemos estado investigando a fondo, y los rumores se han intensificado en las últimas semanas. Se habla de encuentros privados, de llamadas telefónicas, de mensajes intercambiados. Incluso se ha rumoreado que han estado visitándose en secreto, aprovechando sus agendas para encontrarse lejos de los focos. Y lo más interesante es la forma en que esto se ha ido manifestando. Han sido pequeñas pistas, gestos sutiles, pero que sumados, dibujan un panorama muy interesante. Por ejemplo, se ha notado un aumento en las interacciones de ambos en redes sociales, no necesariamente directas, pero sí coincidiendo en tiempo y forma. Comentarios que podrían interpretarse como indirectas, likes estratégicos, e incluso, la coincidencia en lugares y momentos que no parecen del todo casuales. Además, y esto es algo que ha llamado mucho la atención, ambos han estado bastante reservados sobre su vida sentimental últimamente. Tras algunas relaciones que han sido muy comentadas, tanto Kang como Demet han optado por un perfil más bajo, lo que podría interpretarse como un deseo de proteger su privacidad, o de construir algo nuevo sin la presión mediática que sufrieron en el pasado. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que este nuevo proyecto conjunto es una realidad. Los detalles son escasos, pero la información que manejan nuestros contactos apunta a que se trata de una serie de televisión o una película de gran producción, grabada en parte en Turquía y con potencial para ser distribuida globalmente. Y la elección de ambos para ser los protagonistas no es casual. La producción busca aprovechar la enorme popularidad que alcanzaron juntos, y la expectación que genera su reencuentro profesional es, sin duda, un gran gancho publicitario. Ahora, sobre la parte sentimental, ahí entramos en el terreno de la fuerte especulación, pero con bases muy sólidas. Cuando dos personas comparten una conexión tan fuerte como la que demostraron Kang y Demet, y cuando las circunstancias los vuelven a juntar de una manera tan intensa, es natural que surjan estas preguntas. ¿Podría ser que el tiempo y la madurez hayan hecho que redescubran lo que tenían? ¿O quizás nunca dejaron de sentir algo el uno por el otro? Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, las relaciones a menudo están bajo un escrutinio público implacable. Las presiones, los horarios, los viajes, todo puede afectar una relación. Es posible que en su momento, las circunstancias no fueran las adecuadas para que su amor floreciera plenamente. Pero ahora, con ambos más experimentados, más maduros, y con la oportunidad de volver a conectar en un entorno profesional que conocen muy bien, las cosas podrían ser diferentes. Hemos visto casos similares en Hollywood y en otras industrias del entretenimiento, donde parejas que tuvieron una relación en el pasado vuelven a encontrarse y, tras reconectar profesionalmente, deciden darse una nueva oportunidad en el amor. A veces la distancia y el tiempo permiten ver las cosas con una perspectiva diferente. Lo que sí es emocionante es la posibilidad de verlos actuar juntos de nuevo. Su sinergia en Erkencicus fue algo especial. La forma en que se complementaban, la energía que desprendían, era magnético. Verlos regresar a la pantalla, con la madurez que ambos han ganado en sus carreras individuales, sería un regalo para todos los fans. Imaginemos los nuevos matices que podrían aportar a sus personajes, la profundidad que podrían añadir a sus interpretaciones. Por ahora, debemos ser pacientes. La información oficial aún no ha sido revelada, y es probable que los productores y los propios actores quieran mantener el misterio hasta el momento adecuado. Sin embargo, los indicios son demasiado fuertes como para ignorarlos. La coincidencia de este nuevo proyecto con los rumores de reconciliación no puede ser solo una casualidad. En resumen, la noticia de hoy gira en torno a la sorprendente posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir no solo estén colaborando en un nuevo e intrigante proyecto audiovisual, sino que también estarían reavivando su relación sentimental. Es una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que tiene a los fans con la expectativa por las nubes. Así que aquí lo tienen. La impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir que ha sorprendido a todos. Es un vuelco de 180 grados a lo que creíamos saber, un giro digno de una telenovela, pero que parece estar sucediendo en la vida real. Estamos expectantes por ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si esta posible reconciliación se confirma oficialmente. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Esperamos que les haya resultado tan intrigante y emocionante como a nosotros.
Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que Khan y Demet podrían estar juntos de nuevo? ¿Qué esperan de este nuevo proyecto en el que supuestamente estarían trabajando? Déjenos sus comentarios abajo, que nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo noticias exclusivas y análisis interesantes sobre el mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.